En el marco del aniversario número 150 del Conservatorio Nacional de Música nos acompaña su director, el doctor David Rodríguez de la Peña. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por este espacio, que todos los mexicanos debemos sentirnos orgullosos de este aniversario de nuestro conservatorio. Desde luego que sí, 150 años, siglo y medio merecen un gran festejo. ¿Qué van a hacer ustedes para lograrlo? Tenemos una serie de eventos artísticos, académicos y de investigación que se estarán realizando durante todo el año y es abierto para todo el público, es gratuito, es importante que eso se sepa, y por supuesto que dentro de todos los eventos pues tenemos eventos con orquestas sinfónicas, con coros, con recitalistas, solistas, etcétera. Desde enero prácticamente hay eventos diariamente, sin embargo, hay grandes platillos, hay grandes ofertas. ¿Cuáles son estas? Así es, tenemos el próximo viernes 29 de abril una vinculación con la Escuela de Danza Nelly y Gloria Campobello y el Conservatorio Nacional, interpretando El sombrero de tres picos de Manuel de Falla, un espectáculo de flamenco con la orquesta del Conservatorio y el famoso concierto de Aranjuez, con el maestro Juan Carlos Chacón como solista en la guitarra. Tenemos la visita del presidente, el rector del Conservatorio de Moscú en México, el maestro Sokolov, ya que el Conservatorio de Moscú también celebra su 150 aniversario. Están hermanados en tiempo. Lo cual indica que en aquella época del México recién independiente estábamos a la vanguardia de los conservatorios europeos. Tendremos también el 21 de mayo la ópera Hansel y Gretel. El 17 de junio se estrenan dos obras de dos conservatorianos, una sinfonía del maestro Santos Cota y un concierto para piano. El primer concierto para piano escrito por una mujer mexicana, Rosa María del Sordo, teniendo a la maestra Rosita del Sordo como solista. Y el 29 de junio un platillo muy especial donde se une la Sinfónica del Conservatorio con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes, interpretando Carmina Burana. ¡Qué maravilla! Ahora, esto pues corresponde al primer semestre porque se extenderán las actividades hasta el segundo, ¿no? ¿El aniversario es el 1 de julio? El 1 de julio. Este 1 de julio tendremos la presentación de un libro de aniversario, una exposición de uno de los fundadores del Conservatorio de Melesio Morales y un concierto con la Sinfónica del Conservatorio dirigidos también por un ex conservatoriano de mucho prestigio, el maestro Eduardo Díaz Muñoz. Posteriormente haremos una gira, un festival de academia en Tequila, Jalisco, en el mes de agosto. Llevaríamos a la orquesta del conservatorio a Kansas, a Wichita, Kansas, el 29 de septiembre. Tenemos como invitado al maestro Félix Carrasco, que viene de Viena, interpretando la primera sinfonía de Mahler con la orquesta del conservatorio. Otra serie de proyectos intermedios donde llevaremos ensambles de nuestros estudiantes a la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Egresados, los ha mencionado. ¿Quiénes son los egresados del conservatorio para que podamos dimensionar la importancia que este lugar, que este centro de estudios, que este centro de formación tiene? Desde los egresados históricos son, bueno, Juventino Rosas, está Manuel M. Ponce, José Rolón, Julián Carrillo. Tenemos a Silvestre Revueltas, Carlos Chávez. Los grandes pilares de la música mexicana. El llamado Grupo de los Cuatro, que es Blas Galindo, José Pablo Moncayo, Daniel Ayala, Salvador Contreras, hasta los actuales, que uno de los más, quizá el más exitoso a nivel mundial es Plácido Domingo. Pocos saben que Plácido Domingo es un egresado de nuestro conservatorio, maestro Federico Osorio, Horacio Franco, el gran compositor Mario Lavista, en fin, tenemos Rolando Villazón. Serían innumerables los artistas que han egresado del Conservatorio Nacional. Pues por esas y muchas razones más, todos debemos sumarnos a este festejo. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche y compartir también la alegría que esto representa para ustedes. Gracias por este espacio y los esperamos, son gratuitos los eventos. Gracias.